Bueno, mientras esperamos, eh, digo unas cositas que ya que estamos, que seguramente no las voy a poder decir al final. Ustedes ya me conocen, yo termino siempre. Diana Gabaldón me hace llorar indefectiblemente. Así que bueno, lo digo ahora, siempre gracias, muchas gracias a todas las lectoras que me precedieron y a las que seguirán. Por supuesto a Blanca, a Susi, porque organizan esta maratón que realmente es fantástica. Miren esto, lo hemos leído todo esto en comunidad, realmente es notable, ¿no? Así que mil gracias, muchísimas gracias a todas. Y por supuesto a Blanca, que se pone esto al hombro y organiza y reparte, y a Susi. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, recordarles que empieza el evento de la pedaleada, así que espero que todas se hayan ido a buscar los patines, patinetas, monopatín, bicicleta, monociclo, la rueda que sea. Y si no esa rueda, alguna otra cosa para hacer, para dedicarle 20 minutos cada día, desde el 1 de julio hasta el 31 de julio, a hacer algo chingui chingui para apoyar a Sam, y de paso nos vamos a sentir mejor y de paso vamos a estar más fuertes para combatir virus y todas las cosas varias que andan por ahí dando vueltas. ¿Qué más? No se olviden siempre de pasar por el Emprender Outlander Argentina Girls Fans, porque siempre hay cosas lindas de todas nuestras Sassenachs y Highlanders creativos, emprendedores, y de publicar ahí sus cosas. Y bueno, ya nos queda poco, ya vamos a terminar. Me dijo Blanca que hay planeada una charla acerca de gaélico, que seguramente va a estar genial, y una charla de Susi, después cuando terminamos ahora Viento y Ceniza y antes de empezar Ecos. Así que bueno, creo que ya dije todo, y disculpen si cuando termino estoy llorando como una mamarracho y no puedo decir ni mu, por eso digo gracias y gracias. Bueno, y si les parece, vamos empezando. Miren mi separador. Mi señalador, perdón. Bueno, vamos con la lectura. Capítulo 111, 21 de enero. 21 de enero de 1776. El 21 de enero fue el día más frío del año. Aunque había nevado unos días antes, ese día el aire era como el cristal tallado. El cielo del amanecer era tan pálido que parecía blanco, y la nieve acumulada crujía como si se tratara de grillos que aplastáramos con las botas. La nieve, los árboles cubiertos de nieve, los carámbanos que colgaban de los aleros de la casa, todo parecía azul por el frío. La noche anterior habíamos metido el ganado en el establo o el granero, excepto la cerda blanca que al parecer hibernaba debajo de la casa. Me asomé intranquila al agujero pequeño y derretido en la costra de nieve que indicaba la entrada de la cerda, y del interior salían unos ronquidos largos y estentorios, y un débil calor emanaba del hueco. Vamos, Monain. Esa criatura no se daría cuenta ni aunque la casa se le cayera encima. Jamie venía de alimentar a los animales del establo y estaba revoloteando impaciente a mi alrededor, frotándose las manos enfundadas en los enormes guantes azules que Brie había tejido para él. ¿Qué? ¿Ni siquiera aunque se incendiara? Dije mientras pensaba en la disertación sobre el cerdo asado de Lamb. Pero me volví y lo seguí, pasando por un lado de la casa y luego, poco a poco, resbalando en las partes heladas a través del amplio claro en dirección a la cabaña de Brie y Roger. ¿Estás segura de que la chimenea está apagada?, preguntó Jamie por tercera vez. El vaho de su respiración flotaba en torno a su cabeza como un velo al tiempo que me miraba por encima del hombro. Había perdido el gorro de lana en una cacería, por lo que se había puesto una bufanda blanca de lana envuelta alrededor de las orejas y atada a la parte superior de su cabeza.
Los largos extremos se sacudían y le daban el aspecto absurdo de un conejo enorme. Me lo imagino. Sí, le aseguré, reprimiendo la necesidad de reírme al verlo. Su larga nariz estaba rosada a causa del frío y se retorcía sospechosamente. Hundí la cara en mi propia bufanda, soltando pequeños resoplidos que salieron como nubecillas blancas, como si se tratara de una máquina de vapor. ¿Y la vela del dormitorio? ¿El candil de tu consulta? Sí, volví a asegurarle, saliendo de las profundidades de la bufanda. Tenía los ojos llenos de lágrimas y me habría gustado secármelos, pero cargaba un gran bulto en un brazo y llevaba una cesta cubierta colgando del otro. Allí se encontraba Atso, a quien habíamos sacado por la fuerza de la casa y que no estaba nada contento. Se oían pequeños gruñidos procedentes de la cesta que se balanceaba y me golpeaba la pierna. Voy a bajar un poquito porque me molesta mucho. Y el platillo de aceite de la despensa, y la vela del aplique de la pared del vestíbulo, y el brasero de tu despacho, y el farol de aceite de pescado que usas en los establos. He revisado toda la casa minuciosamente. No hay una chispa en ninguna parte. Bueno, todo bien entonces, dijo, pero no pudo evitar dirigir una mirada de inquietud a la casa. Yo también la miré. Tenía un aspecto frío y abandonado, y sus blancas tablas parecían bastante sucias comparadas con la prístina nieve. No será un accidente, comenté, a menos que la cerda blanca esté jugando con cerillas en su madriguera. Esa afirmación hizo que riera, a pesar de las circunstancias. Francamente, en ese momento creía que las circunstancias eran un poco absurdas. Todo el mundo parecía desierto, congelado e inmóvil bajo el cielo invernal. Nada parecía menos probable que descendiera un cataclismo sobre la casa y la destruyera un incendio. De todas formas, mejor prevenir que lamentar. Y tal y como Jamie había comentado más de una vez en los años que habían transcurrido desde que Roger y Bree mencionaron aquel siniestro recorte de periódico, si sabes que la casa va a incendiarse un día determinado, ¿por qué ibas a quedarte dentro? De modo que no estábamos en el interior. Le habíamos dicho a la señora Buck que permaneciera en su casa, y Amy McCallum y sus dos hijos ya estaban en la cabaña de Brianna, desconcertados, pero obedientes. Si Jamie decía que nadie podía poner un pie en la casa hasta el amanecer del día siguiente, bueno, entonces no había nada más que decir, ¿no? Y él se había levantado antes del amanecer para cortar madera y cargar leños del cobertizo. Todos estarían cómodos y abrigados. Jamie, por su parte, había permanecido en pie toda la noche atendiendo a los animales, dispersando su arsenal, tampoco había una pizca de pólvora en la casa, y bajando y subiendo la escalera inquieto, alerta ante cualquier crepitar de brasas en algún hogar, cada llama de vela y cualquier mínimo ruido que pudiera anunciar la llegada de algún enemigo. Lo único que no había hecho era sentarse en el techo con un costal mojado, vigilando suspicaz la posibilidad de que cayera un rayo. Y eso solo porque la noche había sido despejada con unas estrellas inmensas y brillantes en el vacío helado. Yo tampoco había dormido mucho, preocupada tanto por los inquietantes paseos de Jamie como por nítidas pesadillas de una conflagración. Pero la única conflagración visible fue la que envió una bienvenida lluvia de humo y chispas en la chimenea de Brianna, y cuando abrimos la puerta nos encontramos con el agradable calor de un hogar rugiente y bastantes personas. Aidan y Ori, que se habían despertado durante la noche y que debían de haberse arrastrado a través del frío, se habían metido de inmediato en la camita de Jamie, y los tres niñitos dormían profundamente, acurrucados como erizos bajo el edredón. Amy estaba ayudando a Bree a preparar el desayuno. Del hogar salía un sabroso olor a gachas de avena y tocino. ¿Está todo bien, señora? Amy se apresuró a coger el gran bulto que yo había traído, que consistía en mi cofre de medicinas y las hierbas más escasas y valiosas de mi consulta, y el frasco herméticamente cerrado con el último envío de fósforo blanco que Lord John le había enviado a Brianna como regalo de despedida. Sí, le aseguré, poniendo en el suelo la cesta con Atso. Bostecé y miré la cama con nostalgia, pero me dispuse a guardar el cofre en la despensa a una altura que los niños no pudiesen alcanzar. Coloqué el fósforo en el anaquel más alto, bien adentro, lejos del borde, y puse un queso grande delante por si acaso. Jamie se había despojado de la capa y la bufanda, y después de entregarle a Roger la escopeta de caza, la bolsa con municiones y el cuerno de pólvora que había traído, empezó a golpear las botas contra el suelo para quitar la nieve.
Vi cómo recorría la cabaña con la mirada, contando cabezas, y luego, por fin, inspiró y asintió para sí mismo. Por el momento, todos estaban a salvo. La mañana transcurrió con mucha tranquilidad. Una vez que desayunamos y quitamos la mesa, Amy, Bree y yo nos instalamos junto al fuego con un enorme montón de prendas para surcir. Atzo, aún retorciendo la cola por la indignación, se había subido a un anaquel alto desde donde observaba con furia a Rollo, que había ocupado la camita cuando los niños salieron de ella. Aidan y Jamie, cada uno poseedor de 2 brooms, nos deslizaban sobre la piedra del hogar, bajo la cama y entre nuestros pies, pero sobre todo se abstenían de golpearse mutuamente o de pisar a Urri, que estaba sentado bajo la mesa muy tranquilo comiéndose una tostada. Jamie, Roger e Ian se turnaban para salir a caminar de un lado a otro y contemplar la casa grande, desierta en el refugio de los abetos cubiertos de nieve. Cuando Roger volvió de una de esas expediciones, Brianna de pronto levantó la mirada del calcetín que estaba surciendo. ¿Qué?, preguntó él al ver su cara. Ah, ella había hecho una pausa con la aguja en la mitad del calcetín y entonces bajó la vista para completar el punto. Nada, solo era una idea. El tono de su voz hizo que Jamie, que había estado frunciendo el ceño mientras leía su copia maltrecha de Evelina, levantara la mirada. ¿Qué clase de idea, Anningen? Quiso saber, por mi gaélico. Quiso saber con un radar tan bueno como el de Roger. Bueno, se mordió el labio inferior, pero luego dijo, ¿y si es esta casa? Eso nos dejó paralizados a todos, excepto a los pequeños que continuaron arrastrándose, chirriando y rumeando por la habitación, así como sobre la cama y la mesa. Podría ser, ¿no? Bri miró a su alrededor, de la viga del techo a la chimenea. Lo único que decía la profecía, afirmó con un gesto incómodo hacia Amy McCallum, era que el hogar de James Fraser ardería en llamas. Pero, para empezar, este era vuestro hogar. Y tampoco había una dirección con una calle y un número. Solo decía en el cerro de Fraser. Todos la contemplaron y ella se sonrojó muchísimo, bajando la vista a su calcetín. Quiero decir, tampoco es que esas profecías siempre sean precisas, ¿verdad? Podrían haber indicado mal los detalles. Amy asintió con un gesto serio. Era evidente que la imprecisión de detalles era una característica aceptada en las profecías. Roger se aclaró la garganta con gran ruido. Jamie e Ian intercambiaron una mirada. Luego la clavaron en el fuego, fijándose en el hogar y en la importante pila de leños secos que estaba a su lado, así como la rebosante cesta de maderitas. Los ojos de todos giraron con expectación hacia Jamie, cuyo rostro expresaba con nitidez un cúmulo de emociones contradictorias. Supongo que podríamos trasladarnos todos a casa de Arch, dijo poco a poco. Comencé a contar con los dedos. Tú, yo, Roger, Bree, Ian, Amy, Aidan, Orly, Jamie, además del señor y la señora Bagg, un total de 11 personas, en una cabaña que mide 2,5 metros por 3. Cerré los puños y lo miré. Nadie tendría que prenderle fuego a la casa. La mitad de nosotros ya estaríamos todos sobre las llamas del hogar, bien encendidos. Bueno, entonces, la casa de los Christie está vacía. Amy abrió mucho los ojos horrorizada y todos apartaron la mirada de manera automática. Jamie inspiró hondo y expiró de forma audible. Tal vez lo mejor será que tengamos mucho cuidado, sugerí. Todos exhalaron ligeramente y reanudamos nuestras actividades, aunque sin la sensación inicial de comodidad y seguridad. El almuerzo transcurrió sin incidentes, pero a media tarde se oyó un golpe en la puerta. Amy lanzó un alarido y Bree dejó caer al fuego la camisa que estaba surciendo. Ian se puso en pie de un salto y abrió la puerta de un tirón. Y Rollo, que se había despertado de su siesta, se lanzó a su lado rugiendo y dispuesto a atacar. Jamie y Roger se abalanzaron al mismo tiempo sobre el umbral. Se quedaron encajados un instante y pasaron a través de él. Todos los muchachos chillaron y corrieron hacia sus respectivas madres, quienes estaban golpeando con frenesí la camisa chicharrada como si de una víbora se tratara.
Yo me había puesto en pie de un salto, pero estaba aplastada contra la pared sin poder pasar al otro lado de Bree y Amy. Atso, alarmado por el estrépito y porque yo había aparecido de improviso a su lado, sisió y me lanzó una garra que pasó muy cerca de mi ojo. Un gran número de juramentos en varios idiomas procedían del umbral, acompañados de una serie de agudos ladridos de Rolo. Todos parecían muy enfadados, pero no había ni un ruido de conflicto. Me deslicé a un lado del nudo de madres e hijos y me asomé afuera. El mayor MacDonald, completamente empapado y cubierto de nieve y barro, gesticulaba en dirección a Jamie con bastante energía, mientras Ian contenía a Rollo y Roger, a juzgar por la expresión de su rostro, hacía un gran esfuerzo por no echarse a reír. Jamie, impulsado por su sentido del decoro, aunque observando al mayor con una profunda sospecha, lo invitó a pasar. El interior de la cabaña olía a tela quemada, pero como mínimo el alboroto se había calmado y el mayor nos saludó a todos con una cordialidad bastante sincera. Con muchos aspavientos, accedió a despojarse de sus ropas empapadas y a secarse. Luego, y a falta de una alternativa mejor, se cubrió provisionalmente con una camisa y un par de pantalones de Roger en los que parecía que se estaba ahogando, ya que medía unos 15 centímetros menos que él. Una vez que se le ofreció alimento y whisky y que él los aceptó, todos los habitantes de la casa clavaron al unísono los ojos en el mayor y esperaron a que él les explicara qué lo había traído a las montañas en pleno invierno. Jamie intercambió una breve mirada conmigo, dando a entender que podía arriesgar una hipótesis. Yo también. Señor, he venido, dijo MacDonald formalmente, agarrándose la camisa para evitar que se deslizara por el hombro, a ofrecerle el mando de una compañía de milicianos bajo las órdenes del general Hugh MacDonald. Las tropas del general están reuniéndose en este preciso momento y emprenderán la marcha a Wilmington a finales del mes. Sentí una profunda aprensión al oírlo. Estaba acostumbrada al optimismo crónico de MacDonald y a su tendencia a la exageración, pero no había exageración alguna en aquella declaración. ¿Significaba eso que la ayuda que el gobernador Martin había solicitado, las tropas de Irlanda, desembarcarían dentro de pocos días para reunirse con las del general MacDonald en la costa? Las tropas del general, intervino Jamie, avivando las llamas. Él y MacDonald se habían colocado cerca del fuego, mientras Roger e Ian se encontraban a ambos lados de ellos como morrillos. Bree, Amy y yo nos subimos a la cama, donde permanecimos sentadas como una hilera de gallinas, observando la conversación con una mezcla de interés y alarma, mientras los niños se retiraban debajo de la mesa. ¿De cuántos hombres cree usted que dispone, Donald? Vi que MacDonald titubeaba, debatiéndose entre la verdad y el deseo, pero tosió y declaró con naturalidad. Tenía poco más de 1000 cuando lo dejé, pero usted sabe bien que una vez que comencemos a movernos, se unirán otros, muchos otros. En especial, añadió de manera significativa, si hay caballeros como usted al mando. Jamie no respondió de inmediato. Con un aire meditativo, empujó con el pie al fuego un trozo de madera que estaba ardiendo. ¿Pólvora y municiones?, preguntó. ¿Armas? Sí, bueno, hemos sufrido una desilusión en ese sentido. MacDonald tomó un sorbo de whisky. Duncan Innes nos había prometido una buena cantidad, pero finalmente se vio obligado a no cumplir su promesa. El mayor cerró los labios con fuerza y la expresión de su cara me hizo pensar que tal vez Duncan no había reaccionado de manera exagerada en su decisión de trasladarse a Canadá. De todas formas, continuó MacDonald más animado, tampoco vamos tan escasos en ese sentido. Y esos galantes caballeros que se han sumado a nuestra causa, así como los que se sumarán, traerán con ellos sus propias armas y su coraje. Usted, más que nadie, sabrá apreciar la fuerza de una carga de escoceses de las Highlands. Jamie levantó la mirada y contempló a MacDonald durante un buen rato antes de responder. Alzó su propio vaso y lo vació. Luego se levantó y fue a servirse otro, dejando que MacDonald recuperara la compostura. «Touché, mayor», murmuró Brian entre dientes. No creí que Jamie se hubiera referido antes al hecho de que el mayor había combatido junto a las fuerzas gubernamentales durante el alzamiento, pero no me sorprendió que no lo hubiera olvidado.
Con un breve gesto hacia el grupo, Jamie salió al exterior con la razón manifiesta de visitar el retrete, pero con más probabilidad para verificar el bienestar de la casa. Y todavía de manera más certera, para conceder a MacDonald un poco de espacio para respirar. Roger, con la cortesía de un anfitrión y con el contenido interés de un historiador, estaba haciendo preguntas a MacDonald sobre el general y sus actividades. Ian, impasible y alerta, permanecía sentado a sus pies, acariciando el cuello a Rollo. «¿Pero el general no es bastante mayor para semejante campaña?» Roger cogió otro leño y lo empujó al fuego. «Y en especial, una campaña invernal». «De vez en cuando tiene algún catarro», admitió MacDonald de pasada. «Pero ¿quién no con este clima? Y Donald MacLeod, su teniente, es un hombre con ímpetu. Le aseguro, señor, que si el general en algún momento estuviera indispuesto, el coronel MacLeod es más que capaz de llevar las tropas a la victoria». Continué elogiando en detalle las virtudes personales y militares de Donald MacLeod. Dejé de escuchar cuando un sigiloso movimiento en el anaquel me distrajo. Atzo. La casaca roja de MacDonald estaba tendida sobre el respaldo de una silla para que se secara. Su peluca, húmeda y despeinada por el ataque de Rollo, colgaba sobre el perchero para abrigos encima de aquella. Me levanté deprisa y cogí la peluca. El mayor me miró con sorpresa y Atzo me dirigió una hostil mirada con sus ojos verdes, que además consideraba un golpe bajo por mi parte que acaparara aquella deseable presa para mí. Yo solo la pondré en un lugar seguro, ¿de acuerdo? Presionando la masa húmeda de pelo de caballo contra mi pecho, me deslicé al exterior y rodeé la casa hasta llegar a la despensa, donde guardé la peluca detrás del queso y junto al fósforo. Al salir, me encontré con Jamie, con la nariz roja de frío, que venía de hacer un reconocimiento en la casa grande. «Todo está bien», me aseguró. Levanté la mirada hacia la chimenea que se encontraba sobre nosotros, lanzando nubes de un espeso humo gris. «No creerás que la muchacha tiene razón, ¿verdad?» Su tono de voz sonaba a broma, pero no lo era. «Solo Dios lo sabe. ¿Cuánto falta para el amanecer?» Las sombras violetas ya estaban alargándose, frías sobre la nieve. Demasiado. También él tenía sombras moradas en la cara por haber pasado toda una noche en vela, y esa sería otra. Me abrazó durante un momento y sentí su calor a pesar de que no llevaba nada encima de la camisa, salvo la tosca chaqueta que usaba para trabajar en el campo. «Supongo que no pensarás que MacDonald tiene intención de volver y prender fuego a la casa si me niego, ¿verdad?», preguntó, soltándome con un amago de sonrisa. «¿Qué quieres decir con sí?», exigí saber, pero él ya estaba regresando. MacDonald se puso en pie en un gesto de respeto cuando Jamie entró y esperó que se sentara antes de hacer lo propio. «¿Ha reflexionado sobre mi oferta, señor Fraser?», preguntó con solemnidad. Su presencia sería muy valiosa y tanto el general MacDonald como el gobernador y yo mismo la apreciaríamos mucho. Jamie permaneció en silencio un instante mientras contemplaba el fuego. «Me apena que nos encontremos en posturas tan opuestas, Donald», dijo por fin levantando la mirada. «Pero usted no puede ignorar mi posición en este aspecto. Yo ya me he manifestado al respecto». MacDonald asintió, apretando un poco los labios. «Sé lo que ha hecho, pero no es demasiado tarde para remediarlo. Aún no he hecho nada que sea irrevocable. Y un hombre puede, sin duda, admitir que se ha equivocado». Jamie torció un poco la boca. «Ah, sí, Donald. ¿Podría usted admitir su propio error entonces y unirse a mí en la causa por la libertad?» MacDonald siguió. «Tal vez le resulte divertido bromear sobre esto, señor Fraser», intervino, evidentemente controlando su temperamento. «Pero mi oferta es seria». «Lo sé, mayor. Le pido disculpas por mi inapropiada ligereza y también por el hecho de que debo recompensar su esfuerzo de una manera tan poco satisfactoria, teniendo en cuenta que ha venido usted a verme con un tiempo tan aciago». «¿Rechaza mi oferta, pues?» Unas manchas rojas ardieron en las mejillas de MacDonald y sus ojos azul claro adquirieron el color del cielo invernal. ¿Abandonará a sus parientes, a su propia gente? ¿Traicionará usted a su propia sangre, así como su juramento? Jamie había abierto la boca para responder, pero se detuvo al escuchar esas palabras. Sentí que algo tenía lugar en su interior.
¿Impresión por aquella acusación categórica y precisa? ¿Vacilación? Él jamás había discutido la situación en esos términos, pero debía de haberlos considerado. La mayoría de los escoceses de las Highlands de la colonia o bien ya se habían sumado al bando leal a la corona, como Duncan y Yocasta, o lo harían con toda probabilidad. Su declaración lo había aislado de un gran número de amigos, y bien podría separarlo de lo que le quedaba de su familia en el Nuevo Mundo. En ese momento MacDonald estaba enseñándole la manzana de la tentación, la llamada del clan y de la sangre. Pero él había tenido varios años para pensar en ello, para prepararse. He dicho lo que debía, Donald, afirmó en voz baja. Me he comprometido a mí mismo y a mi casa con lo que creo correcto. No puedo hacer otra cosa. MacDonald permaneció sentado un instante mirándolo con los ojos entornados. Luego, sin decir ni una palabra, se puso en pie y se quitó la camisa de Roger por encima de la cabeza. Tenía el torso pálido y delgado, pero en la cintura revelaba la ligera blandura de la mediana edad. Se le veían varias cicatrices blancas, marcas de heridas de bala y cortes de sable. No pensará usted marcharse, ¿no es cierto, mayor? Hace un frío terrible y ya casi es de noche. Me puse en pie junto a Jamie, y Roger y Bree también se incorporaron, sumando sus protestas a la mía. Pero MacDonald se había obstinado y se limitaba a menear la cabeza al mismo tiempo que se ponía sus propias ropas mojadas, abrochándose su chaqueta con dificultad, pues los ojales estaban rígidos a causa de la humedad. No aceptaré hospitalidad de un traidor, señora, dijo en voz muy baja, y luego me hizo una reverencia. Después se irguió y miró a Jamie a los ojos de hombre a hombre. Ya no volveremos a encontrarnos como amigos, señor Fraser, comentó. Lo lamento. Entonces, ojalá nunca volvamos a encontrarnos, mayor, repuso Jamie. Yo también lo lamento. MacDonald volvió a hacer una reverencia al resto del grupo y se encasquetó el gorro en la cabeza. Su expresión cambió al sentir el frío húmedo del sombrero. ¡Ah, su peluca! Un momento, mayor, iré a buscarla. Salí corriendo y rodé la despensa, justo a tiempo para oír un golpe cuando algo caía en su interior. De un tirón abrí la puerta que había dejado entreabierta en mi anterior visita y Atso pasó corriendo por mi lado, con la peluca del mayor en la boca. En el interior, el armario brillaba debido a las llamas azules. En un primer momento me pregunté cómo podría mantenerme despierta toda la noche. Finalmente no fue nada difícil. Después de las llamaradas, ni siquiera estaba segura de que pudiera volver a dormirme otra vez. Podría haber sido mucho peor. El mayor MacDonald, a pesar de que había pasado a ser un enemigo declarado, acudió noblemente en nuestro auxilio, arrojando su capa todavía húmeda sobre la llamarada, evitando de esta manera la destrucción total de la despensa y sin duda de la cabaña. Perdón. Pero la capa no apagó el fuego por completo. Orry McCallum se perdió y cayó en el pozo del horno, donde después de muchos frenéticos minutos lo encontró a Rollo. Nos sacamos de allí ileso, pero los nervios hicieron que Brianna sintiera que se le adelantaba el parto. Por suerte, en realidad no era más que un caso de hipo bastante fuerte, provocado por la combinación de tensión nerviosa y la ingesta de cantidades excesivas de chucrut y pastel de manzana, productos por los cuales había desarrollado un reciente antojo. Así que inflamable. Jamie miró los restos carbonizados del suelo de la despensa y luego a Brianna, quien a pesar de mi recomendación de que se tumbara, había salido a ver qué podía rescatarse de los restos humeantes. Jamie sacudió la cabeza. Es un milagro que no hayas reducido a cenizas toda la cabaña, muchacha. Ella emitió un ¡ip! Reprimido y lo miró con furia, con una mano sobre su enorme vientre. Yo, mejor que no trate de echarme la culpa de esto. ¿Acaso fui yo quien puso la peluca del mayor junto al... ¡Buh! Gritó Roger lanzándole una mano a la cara. Ella soltó un alarido y le dio un manotazo. Jamie y Aidan salieron corriendo para ver qué ocurría y empezaron a bailar a su alrededor, gritando ¡buh! ¡Buh! Como una pandilla de fantasmas en miniatura. Bree, con un peligroso resplandor de rabia y diversión en los ojos, se agachó y entonces recogió un puñado de nieve. En un instante lo moldeó hasta formar una bola que lanzó a la cabeza de su marido con una precisión mortal.
Le acertó justo entre los ojos, y la nieve explotó en una lluvia que dejó tanto copos blancos colgando de sus cejas como gotas de nieve derretida cayendo por sus mejillas. Dijo en tono incrédulo, ¿por qué has hecho eso? Yo solo intentaba... Se agachó para esquivar la siguiente, pero fue acribillado en las rodillas y la cintura por un puñado de nieve lanzado a escasa distancia por Jenny y Aidan, que estaban completamente descontrolados. Después de recibir con modestia nuestro agradecimiento por su ayuda, y teniendo en cuenta que ya había oscurecido del todo y comenzaba a nevar de nuevo, pudimos convencer al mayor de que aceptara la hospitalidad de la cabaña, entendiendo que era Roger y no Jamie quien se la ofrecía. Viendo a sus anfitriones gritando de alegría e hipando mientras se lanzaba en nieve, parecía que estuviera repensándose su actitud en cuanto a cenar con un traidor, pero nos hizo una reverencia rígida como respuesta cuando Jamie y yo nos despedimos de él, y luego entró arrastrándose en la cabaña, aferrando en una mano los restos embarrados de peluca que había dejado Ads. La noche estaba muy silenciosa, gracias a Dios. En el momento en que avanzamos solos en medio de la nevada hacia nuestra propia casa. El cielo había adoptado un tono lavanda rosáceo y los copos flotaban a nuestro alrededor, sobrenaturales en su silencio. La casa se cernía ante nosotros, dándonos la bienvenida, muda, a pesar de las ventanas oscuras. La nieve giraba en pequeños remolinos en el porche y se apilaba en los alféizares. Supongo que debe de ser más difícil que se declare un incendio si está nevando, ¿no crees? Jamie se agachó para abrir el cerrojo de la puerta principal. No me importa mucho si esta casa estalla en llamas por combustión espontánea, Sassenach, siempre que pueda cenar antes. ¿Tenías en mente una cena fría?, pregunté con expresión de duda. No, respondió con firmeza. Tengo la intención de encender un gran fuego en el hogar de la cocina, freír una docena de huevos en manteca y comérmelos todos, y luego tumbarte sobre la alfombra junto al hogar y follarte hasta que... ¿Te parece bien?, preguntó al ver mi mirada. ¿Hasta qué?, quise saber, fascinada por su descripción de sus planes para la noche. Hasta que tú estalles en llamas y me lleves contigo, supongo, contestó y se agachó. Me cogió en brazos y me llevó a través del oscuro umbral. ¿Vamos bien? ¿Perdoné? Vamos bien entonces. Capítulo 112. El violador de juramentos. 2 de febrero de 1776. Los convocó a todos y vinieron. Los jacobitas de Arsmuir, los pescadores de Sturzo y los marginales y oportunistas que habían venido a instalarse en el cerro en el transcurso de los últimos 6 años. Había convocado a los hombres y muchos de ellos acudieron solos, atravesando bosques mojados y deslizándose sobre las rocas cubiertas de musgo y los senderos embarrados. Pero también vinieron algunas esposas, curiosas, aunque se quedaron modestamente atrás, y permitieron que Claire las hiciera pasar a la casa una a una. Los hombres permanecieron en el patio y Jamie lo lamentó. El recuerdo de la última vez que se habían reunido allí estaba demasiado fresco en la mente de todos. Pero no había alternativa. Eran demasiados para que cupieran en la casa. Además, era pleno día, no de noche, aunque él vio que más de un hombre giraba la cabeza para mirar los castaños como si el fantasma de Thomas Christie siguiera allí, dispuesto a caminar una vez más entre la multitud. Se santiguó y pronunció una oración apresurada como hacía siempre que pensaba en Tom Christie. Luego salió al porche. Habían estado hablando entre sí, incómodos, pero dando una imagen de tranquilidad. Pero las conversaciones cesaron cuando él apareció. He recibido un mensaje en el que se me solicita que me traslade a Wilmington, les dijo Jamie sin preámbulos. Me incorporaré a las milicias y llevaré conmigo a aquellos hombres que me acompañen voluntariamente. Todos lo miraron con la boca abierta, como ovejas a las que se ha interrumpido mientras pastaban. Tuvo un momentáneo y perturbador impulso de reír, pero se le pasó al instante. Iremos como milicianos, pero no os ordeno que me sigáis. En su interior dudaba que pudiera dar órdenes a más de unos cuantos en esos momentos, aunque lo mejor era poner buena cara.
La mayoría seguía parpadeando, pero uno o dos ya empezaban a salir de su asombro. ¿Se declara usted rebelde, MacDuff? Era Murdo, bendito fuera, leal como un perro, pero de pensamiento lento. Necesitaba que le explicaran las cosas de la manera más sencilla posible, pero una vez las entendía, se enfrentaba a ellas con una gran tenacidad. Sí, Murdo, en efecto, soy rebelde, como lo será cualquier hombre que marche conmigo. Eso generó un buen número de murmullos y miradas de duda. Aquí y allá, entre la multitud, Jamie captó la palabra juramento y se preparó para la pregunta obvia. Pero lo desconcertó quién la hizo. Archibald se guió cuán largo era y se puso firme. Usted le ha hecho un juramento al rey, Sir Miles McBrien, dijo con voz inesperadamente aguda. Como todos nosotros. Se oyó un murmullo de aprobación y unos rostros se volvieron hacia él con el ceño fruncido y una expresión de intranquilidad. Jamie tomó un aliento profundo y sintió un nudo en el estómago. Incluso en ese momento, con lo que sabía, violar la promesa que había hecho de forma pública hizo que se sintiera como si estuviera de pie sobre un peldaño inexistente. Es cierto, admitió, pero fue un juramento obligado cuando éramos cautivos, no uno que hiciéramos como hombres de honor. De eso no había ninguna duda. De todas formas era un juramento, y los escoceses de las Highlands no se tomaban ningún juramento a la ligera. Que yo muera y sea enterrado lejos de mi familia. Juramento o no, pensó con melancolía. Era probable que finalmente ese fuera el destino de todos ellos. Pero fue un juramento de todas maneras, señor, repuso Hiram Crombie, y apretó con fuerza los labios. Hemos jurado ante Dios. ¿Nos pide que olvidemos algo así? Varios de los presbiterianos murmuraron su aprobación, acercándose a Crombie para demostrar su apoyo. Jamie volvió a respirar hondo y sintió que el vientre se le tensaba. No pido nada. Y sabiendo muy bien lo que hacía y despreciándose a sí mismo por hacerlo, volvió a recurrir a las antiguas armas de la retórica y el idealismo. He dicho que el juramento de lealtad al rey fue un juramento arrancado. Esa clase de juramento no tiene poder alguno, puesto que ningún hombre jura libremente, a menos que él mismo sea libre. Nadie gritó expresando desacuerdo, de modo que continuó, proyectando la voz, pero sin dar voces. Vosotros conocéis la declaración de Abroad, ¿verdad? Hace 400 años, nuestros padres, nuestros abuelos, pusieron la mano sobre estas palabras. Puesto que mientras 100 de nosotros sigamos vivos, jamás, bajo ninguna condición, permaneceremos sujetos al dominio inglés. Se detuvo para controlar su voz y prosiguió. En verdad, no es por la gloria, ni por la riqueza, ni por el honor que combatimos, sino por la libertad. Solo por eso, a lo que ningún hombre honrado renuncia si sigue con vida. En ese instante se detuvo, no por el efecto que estaba causando a los hombres a los que hablaba, sino por las palabras mismas, puesto que al pronunciarlas se había encontrado de improviso cara a cara ante su propia conciencia. Hasta ese momento había albergado dudas sobre las justificaciones de la revolución y todavía más sobre sus fines. Se había visto obligado a unirse a la causa rebelde por lo que le habían dicho Claire, Brianna y Roger Mac. Pero al pronunciar aquellas palabras tan antiguas, encontró la convicción que pensaba que fingía tener y se dio cuenta de que ciertamente iría a combatir por algo más que por el bienestar de su propia gente. Y, por último, terminaréis igual de muertos, pensó resignado. No esperaba que al saber que es por una buena causa resultara menos doloroso, pero tal vez sí. Partiré dentro de una semana, dijo en voz baja, y los dejó atrás, contemplándolos. Había esperado que sus hombres de Ardsmuir lo acompañaran, los tres hermanos Lindsay, Hugh Abernathy, Patrick McNeil y el resto. A quienes no esperaba, pero se alegró de recibirlos a su lado, fueron Robin McGillivray y su hijo Manfred. Al parecer, Ute McGillivray lo había perdonado, pensó sintiéndose divertido. Junto a Robin y Freddie habían acudido 15 hombres de las proximidades de Salem, todos parientes de la temible Frau. Pero la gran sorpresa fue Hiram Crombie, el único de los pescadores que había decidido sumarse a él.
He orado sobre este asunto, le informó Hiram, consiguiendo mostrarse más piadosamente agrio de lo habitual. Y creo que tiene usted razón sobre el juramento. Supongo que logrará que nos cuelguen y que quemen nuestros hogares, pero de todas maneras iré. Los demás, con muchos murmullos y un agitado debate, habían decidido lo contrario. No los culpó. Después de haber sobrevivido a las consecuencias de Culloden, la peligrosa travesía hasta las colonias y las adversidades del exilio, lo último que cualquier persona sensata desearía hacer era alzarse en armas contra el rey. Pero la mayor sorpresa lo guardaba cuando su pequeña compañía salió cabalgando de Coopersville y cogió el camino que se dirigía al sur. Alrededor de 40 hombres estaban esperando en la encrucijada. Jamie se acercó con cuidado y uno de ellos salió de entre la multitud y se le acercó. Era Richard Brown. Estaba pálido y sombrío. Me he enterado de que irá a Wilmington, dijo Brown sin preámbulos. Si está de acuerdo... Detrás de él oyó un pequeño declar y reprimió una sonrisa. Era bastante consciente de la multitud de ojos entornados sobre su espalda. Miró a Roger Mack y su yerno le hizo un pequeño gesto de asentimiento. La guerra creaba extraños compañeros de cama. Roger Mack lo sabía tan bien como él. En cuanto a él, había peleado con gente peor que Brown durante el alzamiento. Bienvenidos, pues, afirmó, e inclinó la cabeza sobre su montura. Usted y sus hombres. Permiso. Había caído una fuerte tormenta de hielo y el suelo estaba lleno de ramas caídas, algunas tan gruesas como mi cintura. Eso hacía difícil la travesía, pero tenía sus ventajas a la hora de hacer fogatas. Yo estaba echando un gran número de ingredientes que había reunido a toda prisa al caldero para preparar un guiso. Restos de jamón con huesos, judías, arroz, cebollas, zanahorias y galletas rancias rotas. Y escuchando al comandante de la otra milicia, Robert Borthy, que estaba hablándole a Jamie, con considerable ligereza, del estado del regimiento de migrantes de las Highlands, nombre con el que se conocía formalmente a nuestros adversarios. No pueden ser más de 500 o 600 en total, decía con un desdén burlón. El viejo MacDonald y sus edecanes llevan varios meses tratando de reclutarlos en el campo y supongo que el esfuerzo debe de haber sido similar a recoger agua con un colador. En una ocasión, Alexander McLean, uno de los edecanes del general, había establecido un punto de encuentro y había convocado allí a todos los escoceses de las Highlands y a los inmigrantes de ascendencia escocesa e irlandesa, proporcionando astutamente dejando a McLean solo y del todo perdido. El pobre hombre vagabundeó durante casi 2 días buscando el camino, hasta que alguien se compadeció de él y lo llevó de regreso a la civilización. Borthy, un provinciano campechano con una espesa barba castaña, sonrió al explicar la historia y aceptó una jarra de cerveza agradecido antes de continuar. Dios sabe dónde está el resto. He oído que las tropas del viejo MacDonald son, en su mayor parte, emigrantes recién llegados. El gobernador les hizo jurar que tomarían las armas para defender la colonia antes de adjudicarles tierras. La mayoría de esos pobres acaban de bajar del barco de Escocia. No pueden distinguir entre el norte del sur, y mucho menos dónde están. Ah, yo sé dónde están, aunque ellos no lo sepan. Ian entró en el círculo de luz de la hoguera, mugriento pero alegre. Había estado llevando mensajes entre distintas compañías de milicianos que convergerían sobre Wilmington y su declaración provocó un gran interés. ¿Dónde? Richard Brown se inclinó sobre la luz de la hoguera con una expresión de interés. Vienen por el camino de Negro Head Point, marchando con un auténtico regimiento, dijo Ian, desplomándose con un pequeño gruñido en un tronco que le habían ofrecido. ¿Hay algo caliente para beber, tía? Estoy congelado y muerto de sed, las dos cosas. Había un desagradable líquido oscuro al que llamábamos café, por ponerle algún nombre, y que habíamos preparado hirviendo bellotas quemadas.
Con una expresión de duda le serví una taza, pero él se la tomó con claras muestras de gozo, relatando, mientras tanto, los resultados de sus expediciones. Tenían la intención de avanzar describiendo un círculo hacia el oeste, pero los hombres del coronel Howe llegaron antes y les cortaron el paso. De modo que continuaron a campo otra vez con la esperanza de cruzar el vado. Pero el coronel Moore hizo avanzar a sus hombres a marchas forzadas durante toda la noche para adelantarse. ¿No intentaron enfrentarse ni a Howe ni a Moore?, preguntó Jamie, frunciendo el ceño. Ian sacudió la cabeza y se bebió de un trago el resto de su café de bellotas. Ni siquiera se acercaron. El coronel Moore dice que no tienen intención de combatir hasta que lleguen a Wilmington. Allí esperan refuerzos. Intercambió una mirada con Jamie. Los refuerzos esperados eran presumiblemente las tropas regulares británicas prometidas por el general Gage. Pero un jinete de Brunswick, con quien nos habíamos encontrado un día antes, nos había dicho que no había llegado ningún barco cuando él salió de la costa, 4 días antes. Si recibían algún refuerzo, tendría que venir de parte de los leales a la corona locales, y a juzgar por los rumores e informes que habíamos oído hasta entonces, estos eran pocos y débiles. Bueno, entonces están encerrados por ambos lados, ¿no? Solo pueden avanzar en línea recta por la carretera. Podrían llegar al puente mañana a última hora. ¿A qué distancia se encuentran, Ian? Ian, preguntó Jamie mientras observaba con los ojos entornados el panorama de pinos de hoja larga. Eran árboles muy altos y la pradera que los rodeaba era muy abierta, muy apropiada para cabalgar. Tal vez a mediodía de cabalgata. Bueno, Jamie se relajó un poco y estiró la mano para coger su taza del terrible brebaje. Entonces tenemos tiempo para dormir un poco. Alcanzamos el puente de Moores Creek al mediodía siguiente y nos unimos a la compañía comandada por Richard Caswell, que saludó a Jamie con gran regocijo. El regimiento de las Highlands no estaba a la vista, pero llegaban partes regulares que informaban de su constante avance por el camino de Negro Head Point, una vía ancha para carruajes que llegaba directamente al sólido puente de madera que cruzaba el arroyo de la viuda Moore. Jamie, Caswell y algunos de los otros comandantes estaban caminando de un lado a otro por la ribera, señalando el puente y los extremos de la orilla. El arroyo atravesaba un terreno traicionero y pantanoso, con cipreses que se extendían desde el agua y el barro, pero se hacía más profundo a medida que se estrechaba. Según la plomada que un alma curiosa dejó caer al agua desde el puente, tenía 4,5 metros de profundidad en ese punto, y el puente era el único lugar por donde era posible que lo cruzara un ejército de ese tamaño. Lo que en gran medida explicaba el silencio de Jamie durante la cena. Él había ayudado a construir un pequeño terraplén al otro lado del arroyo y tenía las manos manchadas de tierra y grasa. «Tienen cañones», dijo en voz baja, al ver cómo yo examinaba las manchas de sus manos. Se las limpió con un aire ausente en los pantalones, lo que empeoró la situación. 2 pequeños, de la ciudad, pero cañones en cualquier caso. Miró hacia el puente e hizo una ligera mueca. Yo sabía que estaba pensando. ¿Y por qué? Usted estaba detrás de los cañones en Culloden, Donald, le había dicho el mayor. Yo estaba delante, con una espada en la mano. Las espadas eran las armas naturales de los escoceses de las Highlands y para la mayoría, tal vez las únicas de las que disponían. Por lo que sabíamos, el general MacDonald había logrado reunir tan solo una escasa cantidad de mosquetes y pólvora. La mayor parte de sus tropas iba armada con sables y targes, los escudos escoceses de combate, y marchaban directamente hacia una emboscada. «Dios mío», dijo Jamie, en tono tan bajo que apenas pude oírlo. «Pobres tontos, pobres valientes». Las cosas empeoraron todavía más, o tal vez mejoraron, siempre según el punto de vista, cuando cayó el crepúsculo. Las temperaturas habían ascendido desde la tormenta de hielo, pero el terreno estaba empapado. Durante el día había mucha humedad, pero al anochecer se condensaba en una niebla tan espesa que incluso las fogatas apenas eran visibles, cada una de ellas brillando como una brasa oscura en la bruma. La excitación pasaba entre los milicianos como una fiebre provocada por los mosquitos, a medida que las nuevas condiciones atmosféricas daban lugar a nuevos planes. «Ahora», dijo Ian en voz baja, surgiendo como un fantasma entre la niebla junto a Jamie, «Caswell está listo».
Ya habíamos guardado todas las provisiones que teníamos. Habíamos cargado armas, pólvora y alimentos. 800 hombres, junto con una cantidad imprecisa de seguidores, como yo misma, avanzamos en silencio a través de la bruma en dirección al puente, dejando atrás las fogatas encendidas. No estaba segura de dónde se encontraban en ese preciso instante las tropas del general MacDonald. Podrían haberse quedado en la carretera o tal vez se habían desviado, acercándose al borde del pantano para efectuar un reconocimiento. En ese caso, buena suerte para ellos, pensé. Tenía el estómago contraído por la tensión cuando avancé por el puente. Andar de puntillas era una estupidez, pero me sentía reticente a pisar con firmeza. La niebla y el silencio parecían crear la necesidad de secreto y movimientos furtivos. Me golpeé un dedo del pie con una tabla irregular y me abalancé hacia adelante, pero Roger, que caminaba a mi lado, me agarró del brazo y me levantó. Le apreté el brazo y él sonrió un poco, con el rostro apenas visible en la bruma, aunque estaba a no más de 30 centímetros. Él sabía lo que ocurriría tan bien como Jamie y el resto. De todas formas, percibí en él una fuerte excitación mezclada con temor. Después de todo, aquella sería su primera batalla. Al otro lado nos dispersamos para establecer nuevos campamentos en las colinas sobre el terraplén circular que los hombres habían construido a menos de 100 metros del arroyo. Pasé lo bastante cerca de los cañones como para ver sus alargados hocicos asomando a través de la niebla. Los hombres llamaban a los dos cañones Madre Covington y su hija. Me pregunté cuál sería cuál y quién habría sido la Madre Covington original. Supuse que una dama temible o, probablemente, la propietaria del burdel local. Fue fácil encontrar leña. La tormenta de hielo también había llegado a los pinos cerca del arroyo. Pero por otro lado estaba muy húmeda y yo no estaba dispuesta a pasarme una hora de rodillas con la caja de la yesca. Por suerte, con la niebla nadie podía ver lo que estaba haciendo y a hurtadillas saqué una pequeña lata de las cerillas de Briano de mi bolsillo. Mientras soplaba las maderitas, oí una serie de chirridos extraños y desgarradores procedentes del puente y me enderecé, mirando colina abajo. No pude ver nada, pero casi de inmediato me di cuenta de que era el sonido de clavos cediendo cuando arrancaban las tablas. Estaban desmontando el puente. Me pareció que había transcurrido mucho tiempo cuando Jamie vino a buscarme. Rechazó la comida, pero se sentó apoyado en un árbol y me indicó con un gesto que me acercase. Me senté entre sus rodillas y me recosté contra su pecho, agradeciendo su calor. La noche era fría, con una humedad que se te metía dentro y enfriaba la médula de los huesos. Verán que el puente no está, ¿verdad?, pregunté tras un largo silencio dominado por los innumerables ruidos provenientes de los hombres que trabajaban más abajo. Si la niebla dura hasta mañana, no, y así será. Jamie parecía resignado, pero también más tranquilo que antes. Permanecimos juntos en silencio durante un instante, observando el juego de las llamas en la niebla. Era una visión inquietante, ya que parecía que el fuego titilara y se fundiera con la bruma. Las llamas adquirían altura de una manera extraña y desaparecían en un remolino blanco. ¿Crees en fantasmas, Sassenach?, preguntó Jamie de pronto. Bueno, podríamos decir que sí, dije. Él sabía que yo creía en ellos porque le había explicado mi encuentro con el indio que llevaba la cara pintada de negro. Yo sabía que él también. Después de todo, era un escocés de las Highlands. ¿Por qué? ¿Has visto alguno? Negó con la cabeza mientras me abrazaba con más fuerza. Yo no diría que lo he visto, respondió pensativo, pero maldita sea, estoy seguro de que está por aquí. ¿Quién?, pregunté bastante sorprendida al oír sus palabras. Murtagh, dijo, con lo que me quedé todavía más asombrada. Se movió para acomodarse y me recolocó junto a él. Desde que cayó la niebla he tenido la peculiar sensación de que se encontraba justo a mi lado. ¿En serio? La idea era fascinante, pero al mismo tiempo hacía que me sintiera muy inquieta. Murtagh, el padrino de Jamie, había muerto en Culloden y, por lo que yo sabía, no se había manifestado desde entonces. No dudaba de su presencia. Murtagh había tenido una personalidad extremadamente fuerte, aunque adusta, y si Jamie decía que estaba allí, era probable que estuviera en lo cierto. Lo que me inquietaba era el motivo de esa presencia.
Me concentré un rato, pero por mi parte no tuve ninguna percepción de aquel pequeño y aguerrido escocés. Era evidente que solo estaba interesado en Jamie, y eso me asustó. Si bien la del día siguiente era previsible, una batalla era una batalla, y también podrían morir hombres del bando ganador. Murtagh había sido el padrino de Jamie, y se tomaba muy en serio sus obligaciones hacia su ahijado. Esperé sinceramente que no hubiera recibido la noticia de que Jamie estaba a punto de morir y que se hubiera presentado para llevarlo al cielo. Las visiones en la víspera de una batalla eran bastante habituales en la tradición de las Highlands, pero Jamie dijo que no había visto a Murtagh. Supuse que eso ya era algo. Él no te ha dicho nada, ¿verdad? Jamie negó con la cabeza, bastante impávido ante la fantasmal visita. No, solo está ahí. De hecho, daba la impresión de que esa presencia lo reconfortaba, de modo que no manifesté mis propias dudas y temores. Aún así los tenía, y pasé el resto de aquella breve noche apretada con fuerza a mi marido, como desafiando a Murtagh o a cualquiera otro para que no me lo quitara. ...113... Los fantasmas de Culloden. Al amanecer, Roger se encontraba detrás del terraplén junto a su suegro, mosquete en mano, forzando la vista para atisbar en la niebla. Pudo oír el sonido de un ejército con mucha claridad, transportado por la bruma. El avance medido de unos pasos, aunque no marchaban al unísono. El titineo del metal y el crujido de la ropa, voces y los gritos de los oficiales que empezaban a concentrar las tropas. A esas alturas ya habrían encontrado las hogueras abandonadas. Sabrían que el enemigo estaba al otro lado del arroyo. En el aire flotaba un intenso aroma a cebo. Los hombres de Alexander Lillington habían engrasado las maderas de apoyo después de retirar las tablas. Sintió que llevaba horas aferrando su arma, y sin embargo el metal seguía frío en su mano. Tenía los dedos rígidos. ¿Has oído los gritos? Jamie hizo un gesto en dirección a la niebla que ocultaba la otra orilla. El viento había cambiado. De detrás de los fantasmales troncos de los cipreses no le llegaban más que frases inconexas en gaélico que yo no podía descifrar. Jamie sí. El que los dirige, creo que es MacLeod, por la voz. Piensa lanzarse sobre el arroyo, dijo. Pero eso es un suicidio, exclamó Roger. Seguramente lo saben. Sin duda alguien habrá visto el puente, ¿no? Son escoceses de las Highlands, respondió Jamie, sin levantar la voz, con los ojos en la baqueta que había corrido de su soporte. Seguirán al hombre a quien han jurado lealtad, incluso aunque los conduzca a la muerte. Ian estaba cerca. Miró con rapidez en dirección a Roger y a continuación, por encima del hombro, allí donde Kenny y Murdo Lindsay se habían ubicado junto a Ronnie Sinclair y a los MacGillivray. Formaban un grupo relajado, pero cada mano tocaba un mosquete o un rifle, y sus ojos volvían a Jamie cada pocos segundos. Randall Lillington era primo segundo del coronel. Alexander Lillington no era del tipo de hombres que ocultan lo que piensan. Era evidente que se había dado cuenta de que sus propios hombres estaban a más de 10 metros de distancia y que los de Jamie estaban en el medio. Sus ojos se clavaron en la bruma, donde a los gritos de Donald MacLeod respondían rugidos cada vez más fuertes de los escoceses de las Highlands que lo acompañaban. Luego volvió a mirar a Jamie. ¿Qué dice?, exigió saber, poniéndose de puntillas y mirando la otra orilla con el entrecejo fruncido, como si la concentración pudiera ayudarlo a comprender. Les está diciendo que los valientes triunfarán. Jamie echó una mirada a la cresta de la elevación que tenía a su espalda. El hocico largo y negro de Madre Covington era apenas visible entre la neblina. Que así sea, añadió en gaélico y en voz baja. De pronto, Alexander Lillington agarró la muñeca a Jamie. ¿Y qué hay de usted, señor?, preguntó, con una sospecha evidente en los ojos y la voz. ¿No es usted también de las Highlands? La otra mano de Lillington estaba sobre la pistola, que se encontraba en su cinturón.
Roger advirtió que se interrumpían las conversaciones esporádicas entre los hombres que tenían expresión de gran interés, pero no particularmente alarmados. Era evidente que sabían que Jamie podía arreglárselas solo con Lillington. Se lo pregunto, señor, ¿a quién es usted leal? ¿Dónde estoy, señor?, respondió Jamie con una meditada cortesía. ¿De este lado del arroyo o de aquel? Unos pocos hombres esbozaron una sonrisa al oírlo, pero no rieron. La lealtad seguía siendo un tema sensible, y ninguno de ellos deseaba arriesgarse de manera innecesaria. Lillington relajó el apretón de la muñeca, pero no la soltó, aunque aceptó la declaración de Jamie con un gesto. De acuerdo, pero ¿cómo sabemos que no piensa darse la vuelta y atacarnos a nosotros durante la batalla? Usted es de las Highlands, ¿no? ¿Y sus hombres? Soy un escocés de las Highlands, afirmó Jamie en tono sombrío. Volvió a mirar otra vez más la otra orilla, donde podía verse algún que otro tartán entre la neblina. Luego dirigió la vista hacia atrás. Los gritos resonaban en la niebla. Y también soy padre de americanos. Tiró de la muñeca y la liberó del apretón de Lillington. Y le doy permiso, señor, prosiguió en tono firme, levantando su rifle y apoyándolo sobre la culata, para que se ponga detrás de mí y me atraviese el corazón con su espada si yerro el tiro. Con esas palabras le dio la espalda a Lillington y cargó su arma, introduciendo en ella la bala y la pólvora con gran precisión. Una voz gritó entre la niebla y 100 gargantas más repitieron el grito en gaélico. Por el rey Jorge y los sables. La última carga de las Highlands había comenzado. De pronto salieron de la bruma a unos 30 metros del puente lanzando alaridos, y a Jamie el corazón le dio un vuelco en el pecho. Durante un instante, tan solo un instante, sintió que corría con ellos y el viento de la carrera golpeó en su camisa, frío contra su cuerpo. Pero permaneció inmóvil, con Mortag a su lado, contemplando todo cínicamente. Roger Mac tosió y Jamie levantó el rifle hasta la altura del hombro, esperando. ¡Fuego! La andanada los alcanzó justo antes de que llegaran al puente desguazado. Media docena de ellos cayeron en el camino, pero los otros siguieron avanzando. Entonces los cañones dispararon desde lo alto de la colina, primero uno y luego el otro, y sintió la sacudida de su descarga como un empujón en la espalda. Él había disparado en la primera andanada, apuntando por encima de sus cabezas, pero ahora bajó el rifle y tiró de la baqueta. Hubo alaridos en ambos bandos, los chillidos de los heridos y el alarido más fuerte de la batalla. ¡All right! ¡All right! ¡El rey! ¡El rey! MacLeod estaba en el puente. Le habían herido. Había sangre en su casaca. Sin embargo, blandió la espada y el escudo y corrió hacia el puente, donde clavó la espada en la madera para sostenerse. Los cañones volvieron a hablar, pero apuntaron demasiado alto. La mayoría de los montañeses se habían apiñado en la orilla del arroyo. Había algunos en el agua agarrándose de los pilotes del puente, avanzando centímetro a centímetro. Había más sobre los soportes deslizándose, usando las espadas del mismo modo que MacLeod para mantener el equilibrio. ¡Fuego! Jamie disparó, y el humo de la pólvora se mezcló con la niebla. Los cañones se habían alineado mejor y hablaban uno tras otro. Él sintió que la onda expansiva lo empujaba, como si el disparo lo hubiera atravesado. La mayoría de los que estaban en el puente habían caído al agua. Otros se extendían cuán largos eran sobre los soportes tratando de avanzar a rastras, pero eran alcanzados por los mosquetes que cada hombre disparaba a voluntad desde su reducto. Cargó y disparó. «Allí está», dijo una voz desapasionada. No sabía si era la suya o la de Mortag. MacLeod estaba muerto. Su cuerpo flotó en el arroyo durante un instante antes de que el peso del agua negra lo tragara. Había muchos hombres debatiéndose en esas aguas. El arroyo era profundo en esa parte y mortalmente frío. Pocos escoceses de las Highlands sabían nadar. Jamie pudo ver a Alan MacDonald, el marido de Flora, pálido, contemplando a la muchedumbre en la orilla. El mayor MacDonald luchaba para mantenerse a flote en el agua. Había perdido la peluca y se le veía la cabeza descubierta y herida, con la sangre fluyendo desde el cuero cabelludo hasta la cara. Tenía los dientes apretados, aunque no se podía decir
si era de dolor o de ferocidad. Otro disparo lo alcanzó y él cayó salpicando agua, pero volvió a levantarse muy lentamente y luego se lanzó hacia adelante a una zona donde el agua era demasiado profunda para mantenerse en pie. Aún así, se levantó una vez más, dando frenéticos manotazos, rociando sangre desde su boca destruida, en un esfuerzo por respirar. «Hazlo tú, muchacho», dijo la voz desapasionada. Él levantó el rifle y acertó limpiamente en la garganta a MacDonald, que cayó hacia atrás y se sumergió de inmediato. Todo terminó unos cuantos minutos después. La niebla era espesa debido al humo de la pólvora y el negro arroyo estaba repleto de moribundos y muertos. «¿Así que el rey Jorge y los sables?», preguntó Caswell, evaluando los daños con una expresión sombría. «Sables contra cañones. Pobres bastardos». Al otro lado todo era confusión. Los que no habían caído en el puente estaban huyendo. De este lado ya había hombres con maderas para reparar el puente. Los que habían huido no llegarían lejos. Él también debería ir, lanzar a sus hombres en la persecución. Pero permaneció de pie como si se hubiera convertido en piedra, con el viento frío silbándole en los oídos. Jack Randall permaneció inmóvil. Tenía la espada en la mano, pero no hizo esfuerzo alguno para alzarla. Simplemente se quedó allí, con aquella extraña sonrisa en los labios y sus oscuros ojos ardiendo, fijos en los de Jamie. Si éste hubiera podido apartar la mirada, pero no pudo, y por eso captó el movimiento detrás de Randall. Murtagh, corriendo, estaba saltando entre las matas de hierba como una oveja, y el brillo de la espada de su padrino. ¿Lo había visto? Tan solo imaginado. No importaba. Lo había sabido sin duda alguna al oír el percutor del arma de Murtagh y había visto, antes de que tuviera lugar, el golpe asesino sobre la espada cubierta de rojo del capitán. Sobre la espalda cubierta de rojo del capitán. Pero Randall giró, tal vez advertido por algún cambio en sus ojos, por el ruido de la respiración de Murtagh, o tan solo por sus instintos de soldado. Demasiado tarde para evitar el golpe, pero lo bastante pronto como para impedir que la daga alcanzara su objetivo fatal, los riñones. Randall lanzó un gemido al recibir el golpe. Santo Dios, él pudo oírlo. Y se echó hacia un lado tambaleándose, pero giró al caer, le agarró la muñeca a Murtagh y lo arrastró. ¿Qué era lo que blandía? Pero la sensación táctil de esa arma se desvaneció contra su piel. Sintió el peso de esa cosa en la mano, pero no captaba ninguna silueta de una empuñadura o un gatillo que lo ayudara a recordar, y luego volvió a fumarse. Lo dejó con esa única imagen, Murtagh con los dientes apretados y al descubierto al asestar el golpe. Murtagh corriendo para salvarlo. Poco a poco fue cobrando conciencia de dónde se encontraba. Había una mano en su brazo, Roger Mack, con la cara blanca como el papel, pero firme. «Voy a ocuparme de ellos», dijo señalando el arroyo con un mínimo movimiento de cabeza. «¿Te encuentras bien?» «Sí, por supuesto», respondió Jamie, aunque con la misma sensación con la que despertaba de un sueño, como si no fuera del todo real. Roger Mack asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero de pronto se volvió hacia él y después de ponerle la mano sobre el brazo, le susurró: «Ego te absolvo». Entonces se volvió y fue a atender a los moribundos y a bendecir a los muertos. Y hasta aquí. Aguanté casi hasta el último. Bueno, chicas, queda poquito, como ven, queda poquito, así que vamos con la maratón, vamos con el ejercicio. Las quiero, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarme, y nos seguimos viendo. Beso gigante, cuídense mucho, que estén bien, que se recuperen todos los que están enfermitos. Beso grande, las quiero.